Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro conversatorio de la Embajada de México. Mi nombre es Jorge Hernández, hoy tengo el gusto de presentarles al embajador eh, Víctor Manuel Barceló, que presenta el conversatorio de la maestra Yolanda Carrillo Vázquez y algunas narraciones que el día de hoy les traemos para el público que siempre nos visita. Tengo el gusto, como les digo, de presentar a la maestra Yolanda Carrillo, una pequeña semblanza de ella. Ella nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por situación personal, su padre era agente aduanal, vivió muchos años en las fronteras allá en México, ¿no? Su padre promovió a ella el amor a los libros y cada vez que la llevaban en cualquier viaje siempre llevaba lo que era el librero, el mueble más importante en el hogar, ¿no? Asistió a la Escuela de Letras, donde concluye la licenciatura en literatura hispánica, estudios posteriores de literatura hispanoamericana, pedagogía terapéutica, potenciación creativa, completaron lo que fue su formación como maestra y creadora de material educativo. Ella es doctora del Centro Tomatis en Hermosillo, Sonora. Ella publicó en coautoría 3 libros para la editorial Santillana, Caligrafía 3, 4, 5, Cuando la tierra aún era blanda, colección de 12 relatos indígenas de Sonora, publicados, adaptados por Fundación Ganfer, y La Niña, que fue editado por Caligrama. Muy bien. Ella se encuentra incluida en antologías de las editoriales Mundo de Escritores y Diversidad Literaria, microrelatos esotéricos del editorial Avatares, Naufragio en tintas, Pequeñas formas de habitar el silencio, y publicada en varias revistas. Al momento ella sigue su formación y su estudio y considera que sus hijas son su mayor inspiración. Embajador, maestra, muy bienvenidos. Gracias. Gracias, Jorge. Muy buena presentación. Yo creo que nos quedamos cortos. Yo que conozco a Yolanda hace algunas décadas, sé de su enorme amor a la literatura, a la vinculación con los pueblos indígenas, a su lucha por dar a conocer su país, su pueblo y sus pueblos específicos originarios, a quienes les ha dedicado una buena parte de su existencia. A mí me parece que el trabajo de Yolanda merece un conocimiento mayor, porque hay poetisas, escritoras, que no han tocado más que ese tema, la escritura, pero Yolanda ha incorporado a su escritura otros artes, como la música, como la oratoria, como la expresión oral, y eso le da un sentido más vigoroso a su trabajo. Indudablemente que el escuchar sus propias obras en su propia voz y con un trasfondo musical que ella misma selecciona y pide que se apoye y se haga de esta otra manera, le da una fuerza muy sólida a su trabajo. Es quizá la escritora mexicana que más ha logrado trabajar y avanzar en este terreno. Si hay otra, me gustaría conocerla para poder darle la misma oportunidad que queremos para Yolanda en este un importantísimo evento en el que estamos participando. Yo quisiera recalcar algo que es muy importante. Yolanda tiene premios nacionales que tienen que ver con el patrimonio cultural de México. Y creo que esto es algo que debe resaltarse de manera muy clara y muy precisa. Tengo en este momento en mis manos La Niña. Es un hermoso libro que en realidad recoge historias muy interesantes. Pero me gustaría preguntarte, Yolanda, ¿por qué La Niña? ¿Y por qué tantas historias pequeñas, tan breves, tan hermosas, tan sentidas? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué te pusiste a escribir sobre la niña? ¿Qué nos Bueno, importa a nosotros esa niña? es curioso que varios escritores tengan relatos o novelas de su niñez. Yo creo que hay una esencia ahí que no debe perderse y que a veces en el transcurso de los años se olvida. Y es importante. No quise escribir una autobiografía, ni mucho menos, aunque uno tiene eventos, uno escribe de lo que sabe, ¿verdad? Pero yo me atreví a hacerlo porque tengo una memoria muy lúcida acerca de varios eventos y
tengo la mirada de cómo veía yo el mundo. Estos relatos no están contados por un adulto, sino por una niña, tal y como percibía una realidad que en muchas ocasiones era trágica, ¿verdad? Era tremenda o era alegre, y así ven los niños. Me pareció interesante dar a conocer esa mirada de una niña, cualquier niña. La interpretación que tú haces por tus conocimientos de la niñez, por tus estudios pedagógicos al respecto, psicológicos inclusive, que te permiten interiorizarte en el espíritu de un adolescente, de un niño y sobre todo de esta niña que te impacta de manera muy especial, porque tu libro es un impacto continuo, ¿eh? No solamente por la mañana ve los lápices, esos ojos, no, hay muchísimas cosas muy importantes. Desde tu prólogo breve, muy preciso, que está mostrando un espíritu analítico indudable, pero sobre todo una sombra de misterio. Eso cubre casi toda tu obra. A mí siempre me ha gustado mucho eso, porque realmente no es fácil al escribir poder lograr estas situaciones. Yo quisiera pedir a Jorge que nos pusiera tu primer relato musicalizado para que podamos escuchar esta situación y darnos cuenta de manera directa de este enorme esfuerzo que ha representado para ti hacer este trabajo y sobre todo de la calidad que tiene en todos los aspectos. Si haces favor, Jorge, de poner el primer relato seleccionado. Esos ojos. El sofá es el mueble más importante de la sala minúscula. Su color es indefinible, café oscuro, gris. Tal vez engalanó orgulloso otros espacios, tal vez. Tiene incrustaciones de madera en los antebrazos, a la usanza de años idos. A la niña le gustan. Toca con insistencia esas superficies labradas. Sus dedos pequeños acarician los bordes caprichosos, siguen los contornos que ella cree laberintos. ¿Se desvanecerán de tanto rozarlos? Llegada la noche, se disponen sábanas y cobijas para cubrir su descanso ahí, en el sillón que nos extiende. Su cuerpecito se acomoda fácilmente. Frente a la sala se abre una puerta que da a la habitación de los padres. La carita morena de la niña no deja de mirarla. Después viene el sueño sin anuncio, los ojos cerrados que siguen mirando. Una hoja tersa se extiende ante ella. Es de color ámbar, el amarillo de tardes extrañas. Es inevitable que tome una pluma, de esas que guardan tinta y chorrean los dedos, pero eso no ocurrirá. Las letras van apareciendo, sinuosas, imperturbables, y la niña descubre con asombro su nitidez, con gozo su trazo calmo, y los signos avanzan, siguen rápidos, y tanto que escapan a su voluntad, continúan. La superficie va acumulando ganchos, volutas, esferas, rayas, marchan solas. Nadie puede detenerlas. ¿Amenazan? La luz desprendida de la hoja ya no abriga, se torna desapacible. Intenta ella entonces destruir papel y signos. Oprime el papel con fuerza, que ese caos de letras violentas cese. Pero ellas no responden, se escapan, siguen. Levanta la mirada obligada por una fuerza dolorosa. Unos ojos la observan divertidos, ríen burlones, a despecho de sus esfuerzos inútiles por conservar líneas, escritura plácida.
los ojos no se van. Inmensos y brillantes, en medio de la noche, anuncian imposibles. Su respiración se angustia, duele. Baja sus párpados, pero la mirada cruza la oscuridad, la toca, sigue riendo. Despierta aturdida. La puerta de la habitación de los padres está abierta. La mirada sigue riendo. ¿Cuál es tu reacción, Yolanda, ante escucharte y escuchar una narración tan bien hilada, tan llena de recónditos paisajes y momentos, de situaciones difíciles, peligrosas para la niña? ¿Cuál es tu impacto? ¿Te llamó a corregir algo? ¿Te dijo que habría que escribir más en ese terreno? ¿Te trajo a la mente algo que traes obviamente elaborando y que pronto saldrá a la luz pública? ¿Cuál es tu impacto al escucharte? Bueno, ¿Realmente sientes algo especial? sí, siempre he afirmado que los sueños y las pesadillas, sobre todo, son un tema muy bueno para escribir. Tengo varios. Son producto de sueños recurrentes. Ese sueño lo tuve muchos años durante la infancia, ¿no? Como decía, tengo una memoria para algunos eventos muy nítida. Eh, entonces quise escribirlo. Y he escrito otros también, sueños o sucesos que fueron trágicos, y han sido premiados o han sido inscritos en antologías. Vuelvo a vivirlo y nunca supe qué significaba, pero sí me impacta, claro. Eh, He recibido muchas críticas también, muchas, porque los cuentos son breves, porque sienten que no digo todo, que no digo todo, pero para mí están completos, porque hay una sugerencia que el lector mismo, hay una lectura que el lector mismo hace, ¿no? Y ahí hay una diversidad muy grande. Creo que un libro también debe de provocar eso, ¿no? Se ha dicho que escritor y lector Ah, forman una simbiosis sí, indestructible. sí. Tú dejas al lector la oportunidad de desarrollar por encima de lo que tú has escrito. Esto es muy Creo que sí. valioso. No les resuelves el terreno total para que digan, bueno, pues ya lo leí, qué bueno, sino que se quedan con imágenes, con situaciones para el desarrollo posterior. Quizá no inmediato a la lectura, pero sí con el tiempo, cuando van llegando imágenes parecidas. Pero hay algo que me llamó la atención. Tú dijiste al principio que esto no era autobiografía y luego dices que es un sueño que tú has soñado, entonces ya no entendí nada. Explícanos eso, por favor. Hay una cosa muy interesante. Uno escribe lo que conoce. Es un hecho, ¿verdad? Aunque uno investigue, si no hay una vivencia propia, es difícil transmitirla. Sí, hay algunos eventos de mi niñez y justamente los tres relatos que envié parten de una experiencia real. Sin embargo, hay una cosa que me asombró y que siempre había leído yo. Cuando un escritor dice que el relato va solo, que el relato se dice, aparece, es verdad. Esos finales o algunos eventos, el relato realmente me condujo a algo distinto. Sí se impone una línea que llega inesperada y pude comprobarlo. El relato sigue, tiene vida propia. Eso también es cierto. Eso es definitivo. Sí. Pero, ¿por qué relato y no cuento? Bueno, para mí no está muy claro, ¿eh? No está muy claro. Parece que en el cuento deben aparecer más personajes,
Es una línea divisoria que no he entendido del todo. Parece que tiene una longitud mayor, que tiene que haber una serie de nudos, de acción, y no sé si mis textos, ¿cómo puedo clasificarlos? En realidad, Eso no no tiene me importancia, preocupa. al final de cuentas, ¿no? Lo Sí, que se dice, lo que se escribe, lo que se piensa, lo que se sueña, lo que se musicaliza, te da vida, le sí, da vida a tus personajes. Y eso es lo que cuenta. ¿Qué es un relato? ¿Quién sabe? ¿Es un cuento? Tal vez. Pero sí, eso no importa. Esas son de las cosas que la literatura todavía no alcanza a resolver. Porque sí. tú has seguido estudiando, no te quedaste con tus posgrados en Colombia, donde tuve el honor de conocerte y de tratarte hace algunas décadas, Sí, y tus estudios posteriores en otros lados, incluso en la propia Sonora. sí, Yo creo que es muy importante lo que has venido realizando, pero yo tengo una duda, Yolanda. sí. ¿Cómo compaginas esta literatura tan precisa, tan clara, tan abierta y a la vez tan cerrada para que haya posibilidades de un desarrollo personal de quien te lee, con tu tarea en el método Tomatis? ¿Qué es eso del método Tomatis? ¿Qué tiene que ver con tus tareas? Pues no mucho realmente, no mucho, como no sea conocer experiencias de algunas personas que acuden, ¿verdad? Pero yo me he basado más que nada en mis propias experiencias. El centro Tomatis lo conocimos hace muchos años por una necesidad familiar. Es un método de estimulación neurológica a través del nervio auditivo y fue creado por el doctor Alfredo Tomatis, un médico francés, que empezó a crearlo y a revelarlo después de la Segunda Guerra Mundial. Él era otorrino, neurólogo, psicólogo y había crecido inmerso en una familia de músicos. Su padre fue cantante de ópera. Justamente por su profundidad en el conocimiento del oído, fue que descubrió que había otras funciones que se desconocían. Y a la fecha yo puedo comprobar que algunos otorrinos desconocen esas funciones, ¿no? Entonces, nos interesó mucho porque toda la estimulación o percepción sensorial va al cerebro, ciertamente, que lo hace crecer, desarrollar, pero llega al oído primero. Esa es la cuestión, llega al oído primero y si en el oído hay alguna disfunción, esa percepción ya no llega plena, ¿no? Estoy resumiendo de una manera completa. El otro fundamento del método Tomatis son las frecuencias sonoras, que están relacionadas con cada área cerebral. Es con lo que a grandes rasgos trabaja el método Tomatis. Yo creí en él porque yo fui como cliente, no se llama paciente, fui como cliente con mi familia a un centro en Estados Unidos. Había muchos problemas en ese momento de todo tipo y yo no tenía ninguna alternativa de solución hasta que acudí y tomé mi programa. Me cambió la vida. Sí, me cambió la vida por completo. Aunque seguí teniendo problemas, los vi de una manera muy distinta y empecé a resolver. ¿Qué pasó en mí? De toda la medrosidad que tuve, me hice muy audaz en mis propuestas, muchísimo muy audaz. Hice videos a instituciones, los ofrecí sin tener equipo, sin tener cámara, ¿verdad? Solamente había hecho un guión en mi vida y conseguí los contratos. Me fui a una televisora y dije que no tenía equipo, pero que podía hacer videos y me prestaron todo. Cuando uno tiene cierta actitud, se abren puertas también. De ahí en adelante me atreví. ¿Por qué no Nunca abriste la pensé, puerta de la niña? sí, por ejemplo, sí, es que el centro mismo, la inauguración del centro mismo, fue un atrevimiento muy grande, muy grande. Entonces, por esa convicción
que tuve en mí misma, ese beneficio, y en mi hija mayor, es que con los años pudimos abrir un centro. Todo lo que pasó fue milagroso, de verdad. Sería muy largo decirlo aquí, ¿no? Pero todo fue milagroso. Pero Los todo esto lo libros estás escribiendo, ¿Perdón? aunque con otras condicionantes, Sí, adornada con tu capacidad de escritora, pero estás haciendo una autobiografía, aunque no quieras, Yolanda. es No es cierto. posible escribir de cosas que uno no conoce. Sí, Y por más que hagas el esfuerzo por salirte de tus rutas de vida, siempre vas a regresar a ellas, porque es sí, parte de tu propia naturaleza, de tu desarrollo personal e individual. ¿No es así? es así. ¿O no estás de acuerdo conmigo? Estoy de Adelante, acuerdo. me gusta la discusión. Estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Es verdad. Pues mira, a propósito del tiempo compartido, hay una situación muy curiosa. Yo escribo muy rápido. Los relatos son muy breves, 1 página, 2 páginas a lo sumo, pero hay una cosa curiosa. Uno empieza a escribir cuando tiene un relato completo, eso ya se sabe, ¿no? De manera que lo hago muy rápido. Los cuentos de la niña los hice en días. Claro que los guardé, los revisé, los retomé, volví Los y a metiste veces al taller. pero sí escribo rápido. No sé, no sé, a lo mejor es malo, ¿eh? A lo mejor es malo, pero sí guardo todos los textos y los vuelvo a sacar, lo que hace cualquier persona, ¿no? Pero al escribirlos están completos, corrijo poco. No sé Claro. si eso sea ¿Qué te bueno. parece si ponemos tu segundo relato que hemos seleccionado Sí, para escucharlo en este lugar? ¿Sí? gracias. Yo le Sí, pediría a Jorge que lo pusiera para que escuchemos esta otra versión de tu propio trabajo. gracias. El parque. La niña sale temprano de casa. La llevan a la escuela donde asisten los niños pequeños. El padre conduce un auto oscuro de 2 asientos y cajuela abierta. Un modelo antiguo al que había que darle cuerda para encender la marcha y emprender caminos. A la niña le gusta ese auto. En él pasea el padre a los vecinos de la cuadra, sus amigos. A veces los invitan a comprar pan, entonces acuden bulliciosos y se acomodan deprisa en la cajuela. De regreso, comen y gritan exultantes. Rodean a la niña, así como a ella le gusta, al centro, siempre en el centro. El camino a la ciudad es largo y el padre lo recorre despacio, disfrutando la compañía. En ocasiones ellos cantan juntos. En otro momento, la niña le pide que rebase a otros conductores. El padre finge obedecer. La niña ríe. El fin de su viaje está en un parque inmenso, cree la niña. Un parque de árboles alargados, de frondas tan altas que no consigue ver. En algún lugar de ese espacio hay juegos mecánicos y tan grandes como una rueda de la fortuna, pero no se dirigen a ellos. Caminan hacia una casa pequeña cuya puerta aún no está abierta. El padre está enterado de ello. Sabe que la escuela abrirá 1 hora más tarde. Unos metros más adelante encuentran una banca de obra gris y el padre pide a la niña que espere en ella. También se le instruye para que no hable con extraños, para que no se mueva de ese lugar. La pequeña guarda silencio. No responde, no responde. En cambio, sus oídos se llenan de voces de pájaros.
del viento suave acunado en las hojas de los árboles. Mira hacia arriba. Su cuello delgado se estira intentando perderse en las nubosidades tempranas, rezagos nocturnos, espectros impenetrables. Se pregunta cuánto tiempo permanecerán allí, estancados en el cielo. Después dirige su atención a un hombre viejo de presencia austera, el cuidador del lugar. No habla con ella, no la mira. Da vueltas cortas frente a la fachada de la escuela. Se ajusta constantemente a una gorra ajada de color indefinible. No le habla, no la mira. Por último, el padre se dirige al hombre. Ahí está la niña, se la encargo. Y se va sin volver la cabeza. ¿Qué misterio encierra ese final, Yolanda? Porque a cualquiera que le guste la psicología va a decir, caramba, ¿qué pasó aquí? Bueno, voy a contar. Claro, Eso es real, eso es real. me imagino. Bueno, sí. Yo nací en Ciudad Juárez y el preescolar lo hice ahí. Eso es verdadero. Yo tenía 4 años. Desde que yo recuerde, nos anunciaban que había robachicos. Así se le llamaba entonces, robachicos. Sí, así es. Entonces era el pánico a los robachicos. Pero yo no sé por qué me dejaban 1 hora antes en el parque Agustín Melgar, que era enorme, es enorme. Y yo estaba en una Muy banca hermoso. 1 hora. Me estaba sentada 1 hora en una banca pública hasta que abría la escuela. Yo no recuerdo si tenía miedo. Nunca me pasó nada. Y nunca dije que no quería ir a la escuela. Pero me dejaban 1 hora antes ahí. Bueno, es interesante para un relato. Como no, por supuesto. Sobre todo por la secuencia. Sí. ¿No has pensado unir todas estas experiencias vividas o no vividas, pero escritas, e ir hilando algo más amplio, más fuerte, más potente? No porque sea mejor, pero sí otro estilo, otro tipo. Por ejemplo, una novela corta o una Sí. novela larga. Vamos a hacer una historia que hable de los niños y los adultos en toda la zona norte de la República Mexicana, que son muy particulares sus maneras de moverse y de manejarse. Sí. No son como en el sureste ni como en el centro del país, son el norte, son una porción muy importante de aquello que nos mantiene la identidad. Y hablando de identidad, tú has escrito mucho sobre grupos indígenas muy importantes y muy valiosos. Platícanos un poco de eso, Yolanda, por favor. Claro que sí. Bueno, debo aclarar que fue una investigación bibliográfica. Me motivó mucho porque el último grupo que tuve como docente fue preescolar. Un preescolar especializado de música, en música. Y ese contacto tan renovado con los niños me llevó a contar historias, por supuesto, que siempre he contado a mis hijas y tener la oportunidad de hacerlo de nuevo con otros pequeños. Y recordé que se conocían muy pocas historias de las etnias. Hay pocas. Y lo que me motivó más fue que las pocas que están publicadas están escritas de una manera literal, traducidas escuetamente. Y yo quería algo con un lenguaje literario que atrajera más. Y además, todas están guardadas en los archivos históricos, ¿no? En PACMIC y están resguardadas con mucho celo, por cierto, ¿no? Entonces decidí meterme al concurso PACMIC y bueno, fui nominada y me dijeron que podía hacerlo también en Conaculta y lo hice, ¿no? Ahí fue cuando empecé a escribir realmente, me aterré.
cuando me di cuenta que realmente tenía que reescribir las historias. Y fue muy interesante porque me atuve estrictamente a lo conocido. Yo partí de relatos que eran una frase o un párrafo, crípticos por completo. Y hay que estudiar y leer bastante para no hacer un relato propio, sino ser respetuosa con lo que quieren contar, ¿no? Entonces, eso me motivó y ahí resultaron 12 relatos de 4 etnias, de Seris, Yaqui, Mayo y Guarijío. Faltan otras 4, ¿verdad? Pero están ahí y el libro tenía que acompañarle un disco, donde relato 4, un relato por cada etnia, y es muy interesante ver la musicalización que la hizo mi socia, mi amiga, la doctora Leticia Varela, que es musicóloga. La música está elaborada con música indígena o bien con obras inspiradas en cantos indígenas, como la Sinfonía de Chávez, que está inspirada en un canto seri. Después ya se musicalizaron los 12 cuentos y están así, todos basados en algunos cantos o nos han permitido ciertas percusiones, violines, y tiene una función pedagógica muy artística, como debe de ser, como se debe de enseñar, ¿no? A través del arte. Y hay muchísimas, muchísimas aplicaciones. Yo tuve esa experiencia con niñas de un internado, de niñas recogidas. Y yo ponía la pista únicamente de cada relato y lo iba relatando de manera viva. Y ellas estaban acostadas en camitas y me decían, maestra, ¿cuándo nos va a traer cine otra vez? ¿No? Entonces, ellas, al no ponerles ni las imágenes, solo la música y narrando el texto de acuerdo a lo que estaba contando la música, podían recrear ese cine del que me hablaban, ¿no? Entonces, me encantó hacer eso. Claro Pero que sí. es una investigación bibliográfica. Lo único que donde fuimos a ver a las comunidades fue llevar los relatos, narrarlos, y los niños indígenas hicieron acuarelas de lo que más les impactaba. Y el libro Las está conozco, ilustrado con sus hermosas. pinturas. Eso es muy valioso. Te vamos a pedir, ¿Sí? Yolanda, que nos mandes este trabajo musicalizado, porque Jorge, estamos armando con Jorge un programa semanal de Sí. cultura mexicana Muy bien. y queremos meter semana a semana un cuento tuyo, una narración tuya, una musicalización, Bien. una expresión literaria de tu autoría. Y para eso necesitamos el material. Ahorita Claro tenemos que sí. para 3, 4 reuniones, Sí. pero queremos que esto sea por un largo tiempo. Y claro, las repetiremos en el tiempo conforme vayamos considerando que es muy importante esta situación. A mí me interesa, para vincular a la literatura mexicana, que por acá ha tenido repercusiones extraordinarias. Aquí estuvo Amado Nervo, estuvieron varios autores y poetas y escritores mexicanos muy importantes al frente de la embajada o no, pero sí funcionando y actuando con personajes uruguayos de primer nivel, argentinos, chilenos, y yo quisiera que esto se rehabilitara nuevamente, pero con gente joven, con gente nueva como tú, que pretende entrar. Sí, no te rías, la juventud está en el alma, no Sí. está en el cuerpo. Sí. Entonces sí es muy importante que hagamos un esfuerzo para poder hacerlo de esta manera. Y yo sí te quisiera pedir que nos alimentaras con tus cosas para que podamos seguir impulsando este trabajo y a la vez que nos puedas dar en este evento tus coordenadas, tanto lo que tú consideres que puedas dar de tus lazos o enlazamientos de correos electrónicos, e incluso hasta de teléfonos por si quieres que alguien te llame. Te extrañaría la cantidad de gente que se va a interesar en tus cosas. Y no te extrañaría por otra razón, sino porque no conoces Uruguay, como
lo he conocido yo por muchísimos años, ya era por esta última vez. Yo creo que el Uruguay tiene una vinculación natural con México. Hemos sido pueblos hermanos desde que ambos llegamos a la independencia, desde que ambos luchamos por la independencia. Uruguay fue el primer país que se opuso, por ejemplo, a los mandatos de Maximiliano, que había enviado un enviado plenipotenciario al Brasil, y el representante uruguayo dijo, no, ese no es representante de México. El representante de México es de Benito Juárez. Y ahí empezó esta intensa relación en los años 60 entre Uruguay y México, que ahora se ha extendido y que queremos profundizar y que nos va a ayudar mucho tu material. Un material natural. ¿Por qué te interesó tanto los pueblos indígenas? Háblanos un poco de eso, por favor, Yolanda. En primera instancia, porque son muy pocos conocidos los relatos. En los libros de primaria, de secundaria, de todo el país, llegan relatos del sur de México, principalmente, muy bellos, pero se conoce poco lo del norte. Y pues yo estoy en Sonora, ¿verdad? Me interesaba mucho. Los niños no los conocen uno o dos nada más. Y como mencionaba, están escritos de una manera literal, apenas traducidos. Entonces, ver las coincidencias, las cosmogonías tan parecidas, ¿verdad? Es muy interesante porque nos enlaza también y vemos versiones diferentes. Ahí en el libro viene el Coyotito de la Luna, que quién no conoce ese relato, ¿verdad? Entonces, cada pueblo tiene una mirada y un tinte especial que hay que resaltar y darlo a conocer. Entonces, yo pretendo seguirlo haciendo. No elegí los relatos, sino que con un afán de que me dieran en los investigadores, les dije, deme lo que quiera, porque estaban un poco reacios a pesar de tener el permiso, guardan muy bien todo y no lo sacan. Entonces, me interesa mucho que los niños, los adultos, quien sea, porque si tú lo has leído, no es únicamente para niños, ¿no? Claro, pero estar guardando relatos de esa naturaleza es cerrar la puerta a la identidad. Exactamente. Si algunos pueblos requieren fortalecer más su identidad, son los pueblos del norte. Exactamente. Muchos de ellos se están dejando influenciar brutalmente por más al norte, que ha terminado con muchos de sus valores maravillosos y extraordinarios, que refulgieron en la independencia, que se mostraron vigorosamente en la revolución y que deben seguir siendo parte de un país que le cuesta trabajo estar unido, pero que debe estar totalmente unido norte, centro y sur, sureste, porque es la única forma de seguir siendo mexicanos. A mí me parece que tu trabajo es vital en este sentido y me encantará poder conocer, recibir, conozco bastante de eso, de lo tuyo, pero me gustaría recibirlo para poder proyectarlo hacia los demás. Claro, la identidad es un valor que no puede hacerse a un lado y que tenemos que fortalecer de manera natural y total. Cuando por acá se empiecen a hablar de los seres, se empiece a hablar de los grupos que aparentemente eran nómades, pero que tienen una cultura que validar y convalidar, las cosas van a cambiar enormemente. Claro, porque se van a dar cuenta que si bien tenemos culturas extraordinarias en México, como pudo ser la olmeca, la mexica, la teotihuacana, la mixteca, la zapoteca, la maya, etcétera, también en el norte hay culturas muy importantes que fueron desquebrajadas precisamente por la acción de los ejércitos de otros países que pretendieron terminar con nuestra identidad, pero que no lo han logrado porque ahí están y porque ahí está Yolanda Carrillo tratando de restablecer estas situaciones para que se puedan dar a conocer por el mundo. Será muy bienvenido todo tu material, te lo aseguro. Jorge tendrá tu correo y tendrá todo lo que tú vas a poder exponer y poner a disposición de quienes se interesen en vincularse contigo, y de seguro que esta conversatorio
modesto o del tamaño que tú quieras, que ha tenido la fortaleza de tu presencia y de tu obra, va a ser una puerta muy importante para que puedan establecer contactos con el norte de México, que es tan importante para la vinculación y para estrechar los lazos de todos los mexicanos. Gracias, Yolanda, por tu apertura, por tu manera tan sencilla y a la vez profunda de decir las cosas, y por ese dejo de quién sabe qué estará pasando que siempre tienes en tus expresiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Iguana y Churea. En los amaneceres del mundo, cuando la tierra aún era blanda y el hombre ya había sido creado, apenas se conocía el fuego. Quien lo tenía, cuidaba celosamente esa posesión. Uno de esos guardianes fue Iguana, del que los antepasados cuentan la historia. Dicen que una noche quieta, Iguana dormía al calor de la lumbre, cansado ya de tanta vigilia. Hacía tiempo que un hombre llamado Churea espiaba todos sus movimientos con la intención de llevarse el fuego. Día tras día se esforzaba en su empeño, inútilmente, pues Iguana lo sorprendía y lo castigaba en cada ocasión. A pesar de ello, Churea regresaba una y otra vez, esperanzado en una suerte futura. Y esta llegó esa noche de fríos destellos, cuando Iguana, agotado de tantas persecuciones, dormía profundamente, incapaz de escuchar sonido alguno de este mundo. Entonces, Churea se acercó lo suficiente para percatarse de que este era el momento deseado, y con gran ligereza tomó un tizón de la hoguera y echó a correr por el monte, trozando ramitas a su paso. En ese instante despertó Iguana, justo para ver cómo Churea robaba la lumbre. Se levantó y empezó a perseguirlo, pero ya era demasiado tarde. Churea poseía el fuego. Para colmo de su desgracia, cuando regresó a su hoguera, vio con asombro que en su lugar solo quedaban unas brasas pequeñas a punto de fenecer. Fue así como Iguana, cacique de la lumbre, se quedó sin ella. Fue así como Churea, que solo deseaba le prestaran la lumbre, se la llevó. Y ese fuego que Churea desparramó al correr, lo tomaron los hombres. Por eso ahora podemos hallar lumbre donde quiera. Solo Iguana quedó triste, despojado de su bien, escondido entre los palos, morando en un agujero.
Hasta aquí llega la palabra de antepasados, de cuando no teníamos lumbre. Gracias a Dios que envió a Churea por ella. Gracias. Cuando la tierra aún era blanda, es un principio muy importante para que dejes una muestra de tu trabajo tan interesante, tan profundo, de tu vinculación con las culturas de tu pueblo. Esto va a ser una puerta para que podamos recibir el resto y Jorge pueda incorporarlo a los programas que tenemos semana a semana. Es muy importante que esto ocurra. ¿Quieres decir algo para terminar, Yolanda? Cierra tú el evento, por favor. Pues que estoy muy contenta por esta entrevista y pueden creer que me ha motivado para hacerlo más, para escribir más y para completar al menos cuentos de las 4 etnias que aún me falta por escribir. Y a lo mejor una novela. Y claro, sí, porque hay muchos eventos familiares que sí me incitan a escribir una novela. Claro que sí, estoy en eso. Magnífico. Muchas gracias, Yolanda.